Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Hoy tenemos la clase La sorprendente soberanía de Dios. Yo no sé si usted, la mayoría de nosotros, cuando vive en áreas de ríos o cuando hemos estado en tiempo de lluvia, yo no sé si usted se ha encontrado que va por la carretera y de momento usted se encontró con una neblina, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido eso. Usted se encuentra con una neblina que usted solo ve, quizás, ¿verdad? La distancia de su mano, la luz alumbra el poquitito de lo que usted puede ver. Usted no sabe qué va a pasar más adelante, quién viene. Y así también sucede con las personas que quizás se van al mar y se tiran en el mar a nadar y llega de noche, ¿verdad? Se tiraron de noche y de momento se encuentran en medio del mar con una neblina. Y perdieron la dirección. Se pierde la dirección porque está tratando de encontrar la costa para ir nuevamente a la playa y se encuentra que no la consigue. Y a veces dice, Dios, dame la fuerza, ¿verdad? Quizás esa persona que está ahí en ese mar, dame la fuerza para escuchar una voz o para ver una luz en la distancia, pero la neblina es tan densa y tan fuerte que la persona no ve nada de eso. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde nosotros nos sentimos como en una niebla, como en una neblina, donde hay una oscuridad y donde le podemos preguntar al Señor, ¿por qué estoy en esta neblina? ¿Por qué caí en esta situación? Y nosotros como humanos podemos comenzar a desesperarnos. O son solo algunas personas y usted no. Creo que todo ser humano en un momento de dolor, en un momento de neblina, en un momento de problemas o de caos, comenzamos a desesperarnos, comenzamos a sentirnos como que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Y a veces, aun aunque oremos, ni siquiera escuchamos la voz de Dios. Sentimos como que Dios nos ha abandonado. Mire, Job se sintió perdido y sin dirección. La Biblia nos pone a Job en un ambiente en que él como que llegó a ese momento de la neblina en la vida de Job. Y mire lo que nos dice la Biblia. ¿Quién me quiere leer Job 3, 1 al 3? Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció, un niño ha sido concebido. Léeme Job 3:11, creo que está en el otro slide también. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¡Wow! ¡Qué palabra desesperante! El que Job pronuncie, ¿por qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo nací? Debí haber muerto. Es un momento de desesperación. Y a veces quizás algún predicador le tira duro, le tira con una piedra a Job y dice, ¿dónde estaba la fe de Job? ¿Quién era el Dios que creía Job? ¿Verdad? Porque somos locos por tirar esos mensajes que le demos una pedrada a 2 o 3. Pero la realidad es que nosotros vivimos esas situaciones también. Nosotros vivimos momentos duros. Y en ese momento donde Job estaba en una profunda neblina, él comenzó en su silencio a maldecir el día en que había nacido, ¿verdad? A refutar el día en que nació. ¿Por qué yo nací en este hogar? Vamos a ponerlo práctico. ¿Por qué yo tengo que vivir en esta nación de esta forma? ¿Por qué yo no vivo en mi país? ¿Por qué yo estoy en esta situación que no entiendo el idioma? ¿Por qué yo estoy aquí que me quisiera estar en otro lugar o en otro trabajo? ¿Verdad? O en otra situación. Pongámonos en el punto de Job.
Porque quizás usted no maldice su vida y no llega al extremo de decir, ¿para qué nací? Hubiese muerto en el vientre de mi madre. Pero usted también está todo el tiempo refutando, podemos estar en un momento dado de neblina, refutando el por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios me pone en esta situación? ¿Por qué tengo esta enfermedad? O X o Y situación matrimonial. Y Job se sintió en ese momento solo y abandonado. Mire las palabras de Job desde su experiencia de la neblina. Leamos Job 3, 24 al 26. No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Qué tremendo, ¿verdad? La afirmación de Job ahí dice, no puedo comer, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo tranquilidad, no tengo descanso. Todo lo que me rodea son ¿qué? Dificultades. Mire qué tremendo. O sea, Job desde la neblina, si yo le pregunto a ustedes, podemos analizar que en ese capítulo todo lo que hay es ¿qué? Desgracia y desesperanza. No hay esperanza ahí. O sea, el plano de Dios ahí no se ve. O sea, es un hombre que está en una situación que dice, aquí no está Dios. Aquí no, yo no veo una salida a mi situación. Y todos nosotros hemos experimentado momentos en que nada, ni miramos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, encontramos solución y caemos en un estado como el de Job. Podemos caer en un estado como el de Job, decir, no, todo lo que veo a mi alrededor son dificultades. Ahora, yo quiero que usted piense, vamos a pensar como piensa nuestro Dios. Y hemos discutido desde el principio de esta clase que jamás nos vamos a meter en ¿qué? En la mente de Dios. Esos son capítulos que hemos hablado al principio de esta serie. Jamás vamos a poder comprender la mente de Dios, porque nuestra mente es finita, es pequeña. Mire, nosotros constantemente estamos enfocados en el tiempo. Y cuando digo el tiempo, es que usted ya no puede vivir sin el reloj. Usted no puede vivir sin su celular para mirar el reloj. El reloj nos dicta nuestras secuencias del día, ¿no? Es mi hora de comer, es mi hora de ir a trabajar, es mi hora de bañarme, es mi hora de hacer esto. Usted tiene una rutina en base al horario de su reloj. Yo tengo mi rutina. Y que un día u otro puede variar, ok, pero mayormente es esa la rutina. Tenemos un calendario, que no nos separamos del calendario. Yo tengo 2 calendarios en mi refrigerador. Y ya yo sé que mañana es viernes, pero como quiera lo miro. Voy a ver qué es lo que tengo en mi calendario, porque me gusta comprar calendarios que tengan espacio y ahí pongo puntos, cosas importantes que tengo que hacer. Nosotros vivimos conectados al tiempo y al calendario. Vivimos conectados a lo que va a pasar. Para nosotros todo tiene que ser medible, ¿verdad? Y que lo podamos medir y que lo podamos tener en control. Pero nuestro Dios, fíjese que no es así. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios vive fuera de tiempo. Fíjese que Dios vive fuera de tiempo. Él no tiene reloj. Él no tiene calendario. Nuestro Dios no tiene ni reloj ni calendario. Él no está jorado en mirar si mañana es viernes, después viene sábado, o viene el domingo, o el lunes. Ni está desesperado por mirar el reloj allá arriba en el cielo. O sea, Dios no tiene ni mes, ni año en el calendario, ni presente, ni pasado, ni futuro. Y usted me dirá, pastora, ¿qué está diciendo? Pues sí, es lo que en teología se le llama la trascendencia de nuestro Dios.
Y mire lo que significa la trascendencia de Dios. Se lo voy a leer. Es un concepto teológico que se refiere a la naturaleza de Dios como completamente superior, distinto y separado del mundo creado. Es algo separado de la naturaleza. Imagínense que Dios creó el universo. Existía antes de ¿qué? De crear la materia. O sea, dice, y nos dice ahí claro, superior, distinto y separado del mundo creado. Significa que Dios existe más allá del tiempo, el espacio, la materia y cualquier límite humano. Y eso a veces se nos hace difícil a nosotros de comprender. Queremos encajonar a nuestro Dios en nuestro reloj, en nuestro calendario, en nuestra agenda y a la hora que nosotros querramos. Y eso lo hacemos todo. Yo lo he hecho también. A veces en nuestros momentos de desesperación queremos que Dios obre como nosotros querramos. Pero Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Dios es un Dios trascendente. Y cuando usted mira 2 de Pedro 3:8, aquí es donde el Señor nos puede tumbar y quedarnos sin aliento cuando podemos leer ese versículo. ¿Quién me lo quiere leer rapidito? Pasen el micrófono. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que para Dios un día es como 1000 años y un año como 1000 días. Pueden pasar 1000 días. O sea que el tiempo de Dios, lo que nos quiere decir esto aquí es que el tiempo de Dios es muy diferente a lo que yo puedo pensar. Para Dios un día es como 1000 años. Y nuestra existencia en la tierra, lo más robusto somos 70. Ya a los 80 casi no nos podemos ni mover. Ya casi están que nos muevan, que nos den la comida. Muy pocos ancianos, yo veo a los 80, 85, que están robustos y fuertes. Hay sus excepciones, pero en la mayoría ya estamos ahí en la cama, que nos muevan, casi no nos podemos levantar. Así que el tiempo, para Dios el tiempo es ilimitado. Nuestra mente finita se nubla ante una perspectiva tan grande de lo que es el tiempo de Dios, porque no lo podemos comprender, no lo podemos entender. ¿Y hacia dónde vamos? En la Biblia hay periodos de silencio. La Biblia nos habla de periodos de silencio a través de las Escrituras. Y parece una clase teológica, pero en el Instituto Bíblico yo estoy seguro que estudian esto. Los periodos de silencio de Dios. En las Escrituras, mire, tenemos 400 años de silencio que separan a José de Moisés. No hubo palabra, no hay libros. Entre ese tiempo no hay ninguna persona que salga a flote. Simplemente desde José hasta Moisés pasaron 400 años en las Escrituras. ¿Verdad que eso es como un poquito ilógico para nosotros pensar? Nosotros pudiéramos, si Dios me dice a mí, mira, esa petición te la voy a contestar dentro de 300 años. Yo digo, ay, bendito Dios. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Mire cómo es Dios. Mire, tenemos 400 años entre casi el último libro de la Biblia, Malaquías, hasta el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Son muchos años. Nuestra mente no lo puede comprender. Si yo le digo a ustedes, bueno, hermanos, dentro de 10 años, le digo a la hermana Verónica, ya te voy a invitar a casa, hermana Verónica, dentro de 10 años, Verónica va a decir, hello, porque no, ni me lo diga, ni me lo diga. Porque parece ilógico, pues así mismo es esto. Cuando vemos que Dios guardó silencio casi 400 años, uno dice, ¿qué Dios fue este?
crea el universo, saca a Moisés, todo ese auge con Egipto, todas esas maravillas, y después hay un silencio. Hablan del niño que nacerá en un pesebre de Belén y pasan 400 años para que esa profecía sea cumplida. Entonces son cosas que hay que a veces pensarlas porque no caben en nuestra mente. Yo no sé, en la mía no cabe. Por eso es que Dios nos pone a que veamos cuán finito que somos, cuán pequeños somos, ¿verdad? En este vasto universo de Dios creado y en su vasto modo de trabajar y hacer las cosas. Así es nuestro Dios, inmensamente poderoso, grande, que no lo podemos medir. Mire, hubo periodos de silencio donde los profetas se sentían sin dirección también. Mire, primera de Samuel 3:1. ¿Quién me lo quiere leer rapidito? El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Mire, ¿qué nos dice claro ahí? No había qué. La palabra del Señor escaseaba en aquellos tiempos. No había visión. O sea, no había dirección, como para el pueblo de Israel sentía que no había dirección. O sea, había como un aparente silencio de Dios. Mire lo que dice Habacuc 1:2, rapidito, alguien que me lo lea. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Cuántos habrán dicho ese texto sin saberlo, pero lo dicen de memoria? ¿Hasta cuándo tú no me vas a socorrer, Dios? ¿Hasta cuándo veo que todo el mundo prospera? Mi familia prospera. Mis amigos allá que están en el pecado prosperan. Aquel lo suben, lo ascienden a una posición y prospera. Y a veces no sabemos, pero estamos diciendo el texto de Habacuc. Este texto es bien claro, dice, ¿hasta cuándo te voy a pedir ayuda, Señor? Me he cansado, mis rodillas están peladas, mis palabras ya no tienen forma de cómo decirlas, pero tú no me escuchas. Y el no me escucha es porque lo que percibimos es un silencio de Dios. Como que no hay algo, nadie, ni una palabra profética. Vamos a cuántos servicios hay gente hasta que va a otras iglesias para que Dios le hable. Señor, vengo aquí porque yo sé que tú me vas a dar una palabra profética. Y buscan y buscan y buscan y no encuentran nada. ¿Ah? Porque así es el ser humano. Queremos rápido que Dios nos hable. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Pero tú no me escuchas. Tú no me escuchas, Dios. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. Eso es un texto como recriminándole a Dios. Tú te has olvidado de mí. ¿No le parece eso a Job? ¿No le parece eso a los versículos que hemos hablado? Entonces, los silencios, ahora es que vamos a entender por qué a veces los silencios de Dios no son silencios. Nosotros los percibimos como silencio, pero son procesos donde Dios está fertilizando la tierra para hacer algo mayor. Esa es la parte que nosotros a veces no podemos entender, porque mientras no vemos el fruto, vemos todo desértico, vemos todo árido. Pero hay unos procesos y Dios es un Dios de tiempo que le gusta lo bueno, le gusta lo excelente, le gusta lo que va a dar gloria y honra y bendición a sus hijos. Él sabe lo que me va a venir a mí de bendición y también sabe lo que me puede traer perdición. Por lo tanto, Él no me va a dar nada que yo me encapriche y como mi Dios es un Dios que ve el futuro, yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Y como me ama, Él no va a decir esto yo no se lo voy a dar. Ella va a patalear, va a gritar, se va a poner los pelos en la cabeza y se va a rascar, pero no se lo voy a dar. Y a veces pedimos cosas con tanto deseo, pero a la larga Dios sabe que eso puede ser nuestra perdición.
Y usted quizás nunca lo va a saber. Y siempre le va a recriminar, no me diste aquel carro, no me diste aquel carro, no me diste aquel carro. ¿Y qué sabe si en ese carro usted se iba a matar? O sea, hay cosas que uno nunca se va a imaginar. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce los tiempos. 2 puntos que tenemos que entender de estos silencios de Dios. Dice, la vida está llena muchas veces de periodos de silencio. Y el punto 2 dice, los hechos cruciales de la vida, los acontecimientos importantes son a menudo sutiles. Y para detectar estos cambios hace falta un corazón sensible. O sea, a veces Dios nos quiere sacar de la queja para que mires lo que está al frente de tus ojos. Si hay algo que hemos hablado yo y el pastor, a veces cuando nos sentamos, es que analizamos cuando las personas no son agradecidas. Cuando usted ve a una persona que no es agradecida, es una persona demandante, exigente y cree que merece las cosas ya, ahora y aquí y porque me las merezco. Y eso no es un corazón agradecido. No es un corazón en el cual Dios puede decir, espérate, Dios lo tiene que tener más tiempo en un terreno de espera antes de plantar fruto de bendición. Porque si no se vuelve peor, se puede poner más caprichoso. Entonces, hay cosas, cuando te dice ahí los hechos cruciales de la vida, los acontecimientos importantes son a menudo sutiles. ¿Qué es algo sutil? Vamos a ver. ¿Qué usted considera algo sutil? ¿Ah? ¿Algo agradable? ¿Qué podrá ser algo sutil en la vida? Algo que puede pasar desapercibido también. Mire, dice, ¿verdad? El diccionario, son las pequeñeces o cosas que no parecen importantes. Fíjate, que no parecen tan importantes, pero que tienen grande gratificación. Eso es algo sutil. Por ejemplo, para mí es algo sutil que en la mañana, cuando yo apenas no me he levantado bien, ya yo siento el aroma del café que mi esposo está haciendo. Yo no he salido bien del baño y ese aroma acá, yo digo, ya mi esposo me está haciendo el café. Y yo me siento y ya ese café está ahí. El pastor hace el desayuno en la casa y él no me deja hacer el café. Sé qué hace porque dice que lo hago más fuerte y qué sé yo. Entonces, yo no me meto con la cocina en el café con él. Pero, qué cosa tan sutil. Esos son pequeñeces que traen gratificación. Hay cosas como que alguien como la persona que te paga en la fila. Yo no sé si usted ha estado en una fila de algún restaurante o Starbucks y de momento cuando usted viene a pedir la cuenta le dicen, no, ya aquella persona se lo pagó. Nosotros hemos tenido experiencias así. Y cuando miramos, hay un hermanito allá en la esquina y nos pagó. Qué lindo. O alguien que uno, qué sé yo. Muchas veces hemos experimentado eso domingos cuando vamos a comer. Y decimos, qué cosa tan hermosa. Que tenemos que dar gratitud y nos levantamos y le damos las gracias a esa persona. Y nosotros lo hemos practicado también. Con hermanos que hemos visto a veces comiendo y le decimos, me le pagamos a aquella hermana. Porque es algo que cuando la persona lo recibe, le da gratificación. Y yo le pregunto, ¿esos son cosas extraordinariamente grandes? No. Sencilleces de la vida. Y Dios a veces está más preocupado que usted sea agradecido con las cosas pequeñas que le suceden a su alrededor. Y nosotros estamos preocupados por alcanzar tantas cosas que perdemos las energías y Dios diciendo, no tienes bendiciones aquí.
ten gratificación. Mira lo que estoy haciendo, mira lo que voy a hacer. Entonces Dios obra a veces en las cosas sutiles, en las cosas que parecen que no tienen importancia. Yo he visto la mano de Dios en cosas sutiles, cuando alguien de momento viene por ahí y me da un abrazo. Gracias, pastora. Gracias por el consejo que me dio. O gracias por lo que hace. Hermano, son cosas que no te está dando $1,000,000, pero te está dando una gratificación que no tiene precio. Que no tiene precio. Por eso la forma sutil, a veces hasta como Dios nos habla. A veces menospreciamos que alguien nos diga una palabra. Decimos, eso fue la hermana Carmen, no es tan... Presta atención a lo que te dice alguien, porque a veces en esa palabra hay un mensaje para ti. Mire cómo Dios obra de una forma sutil, cómo Dios obró, y ahora vamos al libro de la profundidad de la clase, cómo Dios obró en el libro de Esther. Dios obró de una forma sutil, una forma como que, ay, ¿qué tiene de importancia eso? Leamos Esther 6 del 1 al 2, rapidito. Esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. Mire qué cosa tan sutil. El rey no puede dormir, pero lo más sutil de esto es que pide ¿qué? Un libro polvoriento, un libro sucio ya en un estanque allá arriba, una cosa aburrida. Porque si hubiese pedido algún libro de qué sé yo, de un cuento bonito o algo. Pero una cosa aburrida, eso es como, yo creo que esos pastores, como nosotros levantarnos a la 1 de la mañana o 2 y llamar a la tesorera Jacqueline. Danos todos los números de Iglesia Senda del mes. Que a veces yo veo esos números ahí y yo digo, ya los contables. Yo veo esos números y digo, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Es como, tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Mire, esto es algo sutil que Dios hizo en un momento que no tenía importancia. Dice la Biblia, porque ustedes están viendo esta serie, que eso pasó mucho tiempo, eso de Mardoqueo, ese libro quedó ahí escondido. ¿Usted sabe lo que pudo haber pensado Mardoqueo? Pero para qué yo dije esto, a mí ni una recompensa me dieron, ni una agüita, ni me dijeron gracias Señor porque usted... No, la Biblia dice que eso solo quedó en el registro y Mardoqueo ni sabía nada. O sea, eso quedó ahí. Y el rey, una cosa tan sutil como un libro perdido, que ya no tenía que mucha importancia, lo empieza a leer el rey y ve algo importante dentro de ese libro. Entonces, en las cosas sutiles hay que tener una visión de ver las cosas importantes que nos están pasando en el momento preciso. ¿Qué cosas importantes a usted le están pasando ahora mismo? Y que usted las pasa por alto porque está enfocado en las más grandes. Qué lindo poder decir, Señor, gracias porque tengo salud. ¿Sabes lo que yo hago cada vez que veo en la calle o voy a un supermercado o voy a un mall o estoy en algún sitio y veo una persona sin pierna o sin manos o que nació, ¿verdad?, con alguna deformidad? Lo primero que mi mente hace es darle gracias a Dios que yo tengo mis piernas, tengo mis manos. Hermano, es ser agradecido en cada detalle de nuestra vida. Porque a veces no apreciamos lo que tenemos, la comida, donde vivimos, la nación donde estamos, lo que Dios nos ha dado, porque estamos preocupados en cosas mayores.
Pues mire, lo sutil aquí es un libro viejo que ya estaba olvidado, viene a colación en un momento en que el rey no podía dormir. Hay momentos específicos donde Dios va a utilizar lo que parece perdido, lo que parece olvidado, para traerlo a tu memoria y hacer cosas, cambiar el rumbo de lo que Dios está haciendo. Amén. Mire lo que nos dice Charles Swindoll en una frase. La madurez de la vida cristiana está en captar las sutilezas de la vida. Gracias Dios por mi iglesia. Gracias Dios por mi pastor. Gracias Dios por mis líderes, por mi trabajo, por mi casa. Porque con poco mucho siempre como al día. Y si no como, voy y toco a la iglesia. Mira, hermano, aquí hay un banco de comida, no se quede sin comer. ¿Ah? Donde darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Y si Dios le quitó algo, a veces es difícil hacer esta oración, pero hay que hacerla. ¿Verdad? Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mira, hermano, eso es difícil. Eso es difícil decirlo. Yo cada vez que veo las noticias y estoy sentada así, estamos viendo algún programa y de momento, yo soy mucho de ver geopolítica y de momento veo todo lo que hacía el joven que falleció, Charlie Kirk. Cada vez le pregunto al pastor, ¿por qué tuvo que morir? Y después yo misma me doy la respuesta, tú estás en control, Dios. Pero no nos podemos lamentar, nos lamentamos y nos cuestionamos cosas. Pero Dios, al fin de cuentas, Dios está en control. Las sutilezas de la vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En vez de angustiarnos y pensar que no podré salir de este problema, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de que nos muestre sus sutilezas en el momento preciso. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y mire lo que sucede. Vamos a leer Esther 6, 4 al 6. Cuando el rey ya no puede dormir, vamos a Efesios 6, 4 al 5. ¿Quién me lo quiere leer? Esther del 6, 4 al 5. Sí. Entonces preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Amán había entrado al patio exterior del palacio real para pedir al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada para él. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Mire las coincidencias de Dios. Usted nunca sabe cuándo usted va a ser ascendido, cuándo usted va a ser promovido, cuándo Dios va a hacer la obra que usted está pidiendo. Miren la coincidencia y lo gracioso de este capítulo, que el rey está ahí sin dormir, leyendo un libro, ¿verdad? Estaba leyendo su librito y encontró esa historia. Y de momento el rey pregunta, espérate, ¿quién está? El rey se desesperó tanto, estaba tan ansioso por bendecir a Mardoqueo, que dijo, ¿quién está en el patio? Yo me supongo que el rey escuchó un ruido. Y nosotros sabemos que Mardoqueo estaba allí haciendo algo. Él estaba tramando su caos con el pueblo de Israel. Pero el rey le dice, ¿quién está ahí? El rey pregunta, ¿quién está en el patio? Qué coincidencia que en ese mismo, cosa tan sutil, que en ese mismo momento que él no tiene sueño, lee el libro, pregunta quién está en el patio y no estaba don Pedro, no estaba don José, no estaba. ¿Quién estaba precisamente ahí? Amán. El hombre que estaba tramando que todo el caos para el pueblo de Israel. Y él pregunta, cuando pregunta, los servidores le responden, aquí Amán está en el patio. Y él dice que entre, que entre.
Dios estaba ya haciendo, ¿verdad? Como nosotros decimos, cambiando las piezas del juego. Y es en momentos que a veces tú no piensas que Dios lo va a hacer, pero Dios le está observando todo. Y en más tarde o temprano, Dios va a cambiar las piezas, va a mover lo que sea para trabajar en nosotros o en lo que tenga que hacer con nosotros. Mira, cállese la boca. Esto a veces se pone así, Lola. Lola, ¿qué le decimos? Lola me está diciendo, o avanza o cállate porque tengo que ir a dormir. Ay, Dios mío. Mire, ¿cómo obra Dios en los tiempos? ¿Quién me quiere leer Esther 6:6? Rapidito. Amán entró y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó en su corazón, ¿a quién más deseará honrar el rey sino a mí? Léame el 6, 10 y 11. Esther 6, 10, 11. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma la vestidura y el caballo como la has dicho y haz esto con el judío Mardoqueo que se sienta junto a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él, así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Tenemos un actor ahí. En esta forma sutil ya yo encontré un actor para el teatro. Qué lindo, él lo hace con su buena emoción del momento. Dice, cuando vemos aquí cómo obra Dios en su tiempo preciso, mire, Amán rápido pensó, pues si el rey está pensando honrar, déjame irme a decir lo mejor que pueda hacer porque esa honra va a ser para mí. Qué equivocado a veces estamos. Entonces Amán pensó en algo, ¿verdad? Dijo, pues voy a tirar para atrás y voy a decir todo lo mejor que puede hacer porque yo sé que eso va a ser para mí. Y mire qué tiempo tan preciso el de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, lo va a hacer. Pero siempre en el proceso en que Dios va a bendecir a una persona, hay un proceso de aprendizaje también. Y Amán tenía que recibir ese proceso ¿de qué? De aprendizaje también. Va a haber momentos donde Dios nos hace, ¿verdad? Por lo menos Amán le cerró la puerta en la cara rápido. Porque él pensó, él subió a las nubes y después va a ser estrellado. Porque él jamás se pensó que el rey le iba a decir, ese hombre es Mardoqueo. Él pensó que iba a ser él. O sea, ¿cómo obra Dios en un tiempo preciso que Amán está en el patio? Que Amán es el que el rey le dice cómo debemos honrar a este hombre. Y Amán es el que da las directrices de cómo debe ser honrado. Y después de eso, es Amán el que realmente va por todo el reino anunciando quién es Mardoqueo. Entonces son cosas que a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿qué tú estás haciendo? Los tiempos de Dios son precisos y siempre va a haber una enseñanza para quién, para nuestra persona o para la persona que está infligiendo un mal. Dios es un Dios justo y Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Así que mire, no le tocó nada más y nada menos que al propio Amán corretear a Mardoqueo por todo el reino y escuchar que ese era el hombre que se honraba por su lealtad. ¿No cree usted que esto es
las sutilezas de Dios, la grandeza de nuestro Dios, los tiempos de nuestro Dios. Lo que nosotros a veces pensamos que Dios no está observando, va a llegar un momento menos esperado que usted va a decir, ¿cómo esa persona cuando menos lo esperaba me pudo bendecir? Me pudo bendecir. Y esas son las sutilezas de Dios, las cosas grandes que Dios hace. Lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Si algo, nosotros veníamos hablando que cuando estábamos con el misionero Mark y Venancio, algo que nos captó de ellos y más del pastor Mark, era que donde quiera que iba era intencional. Él se iba de momento y nosotros veíamos que se desaparecía, así cuando teníamos nuestro tiempo libre, y uno buscando dónde está el pastor Mark. Y allá estaba hablándole a alguien. Y cuando uno se acercaba, él le estaba hablando de Dios. Y después le decía, ¿me permites hacerle una oración? Como él habla. Pastor, ¿podemos venir a orar por esta pareja? Y yo decía, hello, si estamos en un mall. Pero para mí eso fue un aprendizaje, yo no lo tomé a mal. Y yo decía, que mucho uno aprende aún hasta de pastor. Que mucho uno aprende. Allá nos fuimos a unas cascadas, muy lindas, Chiapas bonito pero caliente. Nos fuimos a unas cascadas y de momento vemos a Mar hablando con un muchacho. Y yo dije, usted está hablándole de Dios otra vez. Pues allá nos acercamos porque iba el grupo, si iban a orar todos, oramos todos. Yo no me puedo salir de eso. Pues ahí nos acercábamos a orar. Y de momento mientras hablaba con el muchacho era un turista israelita. Y el turista estaba pasmado porque Marx le hablaba de Jesús y todo. Y usted sabe que para el israelita Jesús. yo ahí lo único que le dije, mira, nosotros amamos a Israel, oramos por Israel. Y el muchacho, el Marx le dice, ¿nos permite orar? Y el muchacho, ok. Y cuando terminó de orar, Marx le oró en el nombre de Jesús, bendice a este hombre. Y oró por él. Y el muchacho, cuando terminó la oración, dijo, oh, sentí algo muy diferente, muy especial. Y hermanos, eso son cosas sutiles. Yo me fui con una enseñanza de todo ese. Yo decía, hay gente que nos enseña cuán importantes son los tiempos. Lo que es importante en cada área, en cada momento. Y para mí eso a mí me gustó. Yo decía, pues aquí voy, vamos a orar. Y oramos por otro por allá en el mall, oramos por aquel que nos sentó, oramos por una señora en el restaurante también. Se atravesó la mesera y ahí oramos por la mesera. Yo dije, wow, que mucho aprendí. Porque yo no he hecho esas oraciones, hermano. Yo le soy sincera. Yo he orado acá, pero yo no estoy en los restaurantes. Mira, venga acá que voy a orar. Pero eso a mí me impactó y qué lindo. Aprendamos de las sutilezas como Dios usa a otro. Y eso es bello, eso es maravilloso. Eso no significa, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, pero también tenemos que ser intencionales. Y esta semana, ayer o hoy, el pastor me enseñaba un video de un señor que la señora le llevó la pizza. No era la pizza que era, y ese era un pastor y también hizo lo mismo. Le dijo, venga acá, no se preocupe. Si usted no trajo la pizza correcta, aquí vamos a orar por usted. Y se ve el video, se hizo viral. Y el pastor oró por la señora. Y ella estaba pasando momentos difíciles. Hicieron un GoFundMe y le suplieron su necesidad. ¿Qué se va a imaginar esa señora que con una pizza equivocada toca la puerta del siervo de Dios? Y de ahí para allá le vino una bendición completa. Porque eso está viral. Búsquelo. Oró por ella y hasta un GoFundMe le hizo al pastor y le suplieron su necesidad. O sea, esa pizza fue una bendición que fuera equivocada. Exacto, cosas que solo, ¿verdad? Dios hace. Quizás, ¿verdad? La señora estaba tan nerviosa. En el video se ve, disculpe que le traje, puedo volver a traerle la cosa.
No hay problema, esa funciona, le dijo el pastor. Lo que quiero es orar por usted. Wow, qué lindo cuando Dios nos sorprende así. Pues así Dios sorprendió a Mardoqueo. Lo menos que Mardoqueo esperaba, lo más seguro que cuando Amán tocó, Mardoqueo estaba ahí. Espérate, me estoy tomando el café. No, súbete a este carruaje que te vamos a corretear por toda la ciudad. ¿Cómo vas a hacer? No, ponte estas vestiduras. ¿Qué? Sí, ponte estas vestiduras. No, pero tú estás equivocado. No, eso es una orden del rey. Póntela. Son cosas que nos sorprenden. Son cosas que Dios hace, las sutilezas de la vida. Mire, llega el momento trascendental en la vida de Esther. ¿Qué es algo trascendental? Algo que tiene un impacto profundo, duradero y significativo, dejando una huella que transforma. Eso es lo que significa trascendental. Mire lo que hace Esther. Esther 7 del 1 al 2. ¿Quién me lo quiere leer? Fueron pues el rey y Amán a comer con la reina Esther. También este segundo día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther: Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Mire, ya Esther había ido a la fiesta varias veces. Ya era la segunda fiesta. Y el rey había hecho esta pregunta. El rey ya había hecho esta pregunta. ¿Qué quieres que te demos, Esther? ¿Cuál es tu petición? Y Esther se había mantenido calladita. Esperar el silencio, ¿verdad? Esperar con sabiduría, saber cuándo callar y cuándo no. Saber cuándo pedir y cuándo no pedir. Saber cuándo tocar la puerta y cuándo no. Y eso, el tener una sutileza para percibir los tiempos de Dios y los tiempos precisos para pedir algo, requiere de una madurez espiritual. Muchas personas no saben callarse. Todo lo quieren rápido y no se callan. O todo lo quieren en el momento ahí. Yo tenía hace poco una consejería y las personas no son de aquí, son católicos. Me decía, no, pero es que yo vengo para que me digas ya si sí o no, o esto se rompe. Y yo le dije, espérate, no va a contestar, no se va a contestar esto ahora. Porque hay que darle tiempo para que Dios trabaje en él. Y el Señor estaba pasmado porque yo no. Usted sabe que el católico es católico de nombre, nunca ha ido a la iglesia. Y le dije, pero Dios va a trabajar contigo. Y le dije, Dios va, hasta que Dios trabaje, Él no va a contestar esa pregunta. Ok. Porque queremos rápido encajonar a la gente en un sí. Mire, el sabernos callar, ¿tiene usted esa misma sensibilidad? ¿Sabe usted escuchar? ¿Sabe usted esperar el tiempo? Nosotros podemos decir, pero ¿por qué Esther no le pidió rápido la petición en el primer banquete que hizo? Ya esto se hubiese resuelto. Esther percibió algo. Dijo, este no es el tiempo de hablar. Este no es el tiempo de decir lo que está maquinando Amán. Mas, sin embargo, ella se supo callar. ¿Sabes tú tener la sabiduría de contenerte y hablar en el momento indicado? ¿Tenemos esa sensibilidad? Eso, hermanos, se llama madurez. La madurez espiritual. Dice que la sabiduría de callar y esperar el momento preciso es una forma elevada de madurez emocional, disciplina interior y comprensión profunda del tiempo y de las personas. O sea que a veces pensamos que tenemos que decir todo en el tiempo rápido y cuando a veces callamos, el callar, ahorita yo le voy a definir cuán importante es callar. Entonces, Esther en este momento tuvo la madurez,
la templanza de que en el primer banquete ella no expresó lo que quería. Pero en este sí, ya la pregunta tenía que tener una respuesta, porque este era el segundo banquete de la reina Esther. Y dice, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que solicitas? Y ahorita vamos a ver que ya lo respondió. Pero mire, la importancia de esperar el tiempo nos lo dice Eclesiastés 3:1. Lo voy a leer yo. Dice, todo tiene que su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. Un tiempo para rasgar y un tiempo para qué? Para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. O sea, aún mismo Salomón nos dijo, todo tiene un tiempo. Pero ese tiempo, a veces nosotros mismos rompemos el tiempo de Dios porque no tenemos la madurez y la sutileza de percibir los tiempos adecuados para obrar, o para hablar, o para decir algo. Y esto requiere una disciplina. Mira, confía en que no hablar ahora no es perder. Porque hay gente que dice, si yo no hablo ahora, pierdo, porque mi ego se va al piso, yo tengo que decirlo. Dice, confía en que no hablar ahora no es perder. A veces es preparar un terreno más fértil. Y eso fue lo que hizo Esther. Preparar un terreno que más fértil en el corazón del rey. Preparar ese ambiente para que el rey pudiera estar más sensible a la petición que ella le iba a dar. Recuerde que esa petición dependía aún hasta su propia vida. Y miren, hermanos, hay momentos en que Dios requiere de nosotros que maduremos. Yo he visto muchas veces en consejería, porque lo trabajo mucho, cómo el hablar apresurado nos quita bendiciones. El decir cosas apresuradas nos lastiman, hieren, quitan bendición. Y tenemos que aprender a madurar. Y eso no es fácil decirle a una persona, cállese la boca. No es fácil. Porque usted dice, pero pastor, ¿cómo me voy a callar? Si es que me saca de quicio. ¿Ah? ¿Cómo me callo? ¿Que usted sabe cómo usted se calla? ¿O cómo aprendemos a tener la sabiduría y la madurez espiritual? Estando en oración, en lectura de la palabra y en leer referencias que me ayuden a mí a crecer espiritualmente. El callar no es de cobarde, es de valiente. El saber el tiempo para hablar es de valiente. Eso es madurez emocional. No todo lo que yo pienso lo voy a derramar, porque hago daño, lastimo. Y esas son cosas que a veces me dicen, ¿cómo puedo aprender a callarme? Y yo, válgame, esto es un journey largo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque traemos hábitos que nos han robado bendición por la boca, porque no hemos aprendido a tener esa sutileza y madurez. Ok, la importancia de esperar los tiempos, ahí mismo lo dice Eclesiastés. Hay un tiempo para todo, un tiempo para hablar y un tiempo para ¿qué? Para no hablar. Se vive en un mundo de muchas ocupaciones, y ya estamos terminando la clase. Algo que pudo haber dicho Esther, por ejemplo, cuando el rey le dice, cuando el rey le pregunta, ¿quién es cuando ella da la petición? Vamos a leer la petición de Esther primero. Esther 7:6, ¿quién me lo quiere leer? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. Ok, mire, aquí Esther ya le dice al rey quién es el adversario, quién es el que está tramando eso. Pero antes de eso, el rey le pregunta a Esther quién era esa persona
que estaba tramando eso al pueblo de Israel. Y Esther pudo haberse zafado y decir, ¿cómo que quién firmó ese decreto? Tú lo firmaste, tú lo hiciste, tú sabías lo que decía ahí de mi pueblo, tú te cegaste y lo hiciste a propósito. ¿Sabes? Eso hubiera sido una forma muy desagradable para que Dios obrara en el pueblo de Israel. Porque Esther pudo haber obrado así. Mas, sin embargo, Esther obró de otra forma. Tenía la madurez y la sensibilidad para llegar al rey, y de la forma que lo expresó fue de una forma muy diferente. Dijo, no, si nos hubiesen vendido como esclavos, yo no me hubiese acercado. Pero nos quieren exterminar. Y mire, ella, ¿verdad? Le dice, no, es ese malvado Amán. Vamos a ver qué nos dice Esther 7, del 9 al 10. ¿Que servían al rey? Y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo, en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey. Dijo el rey, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mire, en todo esto, algo que Mardoqueo no veía y que al principio el rey puso en una posición alta a Amán, que Mardoqueo pudo haber dicho, no lo pongan ahí, porque ese hombre ya está tramando algo para el pueblo. Algo que parecía que Amán era el rey en segundo lugar, ¿verdad?, del rey, Dios en menos de un segundo lo lleva ¿hasta qué? Hasta la horca. Entonces hay cosas que nosotros en los procesos de Dios puede haber silencio, porque yo estoy seguro que Mardoqueo diría, ¿dónde está Dios cuando este hombre está tramando esto? Porque esas cartas fueron a todas las provincias. Las cartas ya habían sido ¿qué? Llevadas a los diferentes lugares. La orden ya estaba dada. Yo estoy seguro que Mardoqueo diría, ¿dónde está Dios en esto? Dios nos abandonó. Mas, sin embargo, Dios estaba obrando detrás, ¿verdad?, de lo que pensaba Mardoqueo. Dios estaba haciendo una obra mayor. Y vemos que terminó, al fin de cuentas, terminó ahorcado Mardoqueo. Mire, hay 3 chalecos de salvavidas. Comenzamos hablando en la introducción que a veces usted se encuentra en una niebla, en una situación, ¿verdad?, oscura. Hay 3 chalecos salvavidas en la niebla de nuestra vida, en los momentos difíciles. Mire, el primero es que la niebla que puede estar en su mar no es accidental. Lo que me quiere decir que las dificultades no son accidentales. Estas tienen un propósito, una razón de ser o al menos un potencial de enseñanza. Esos son lo que son los momentos difíciles. Ser parte de esos procesos de los silencios de Dios, de que pensamos que Dios no está ahí porque estamos pasando dificultades, no son interrupciones en el camino. Fíjese, no son interrupciones en su navegar en el mar. Forman parte del crecimiento de nuestras vidas. No es un error. Así que cada vez que usted se encuentra en una situación de dificultad, yo leía que en el Antiguo Testamento esos periodos de silencio eran un poquito más desesperantes, porque ellos no tenían las escrituras, no estaban los rollos escritos. Pero en el Nuevo Testamento, y hoy nosotros tenemos hasta una bendición mayor, porque aún en momentos de dificultades tenemos la palabra de Dios, que nos conforta, que nos reanima y que nos vuelve a enfocar en lo que es correcto.
Así que cuando nosotros estemos en momentos de dificultad, en que no escuchemos el aparente silencio de Dios, porque sí Dios está obrando, nosotros debemos meternos con Dios más. En vez de alejarnos, meternos más con Dios. Dice, la actuación de Dios no tiene que ver con nuestros relojes. ¿Ve? Debemos de molestar y gritar que es en nuestro tiempo, porque el reloj tuyo Dios lo botó. No tiene que ver con nuestros relojes, tiene que ver con nuestras crisis. Dios va a trabajar con nuestro problema, con nuestro carácter, con nuestra situación. Va a estar mirando las injusticias como lo que es justo, como lo que no es justo. Dice, las sorpresas que están reservadas no son irónicas ni fortuitas, o sea, imprevistas, sino que han sido ideadas soberanamente por Dios. O sea, nosotros ni nos imaginamos las sorpresas que Dios tiene para quién, para nosotros. A veces no nos las imaginamos, pero pueden ser maravillosas, pueden ser grandes, pueden ser que nos quedemos hasta pasmados de ver la bendición que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, démosle gracias al Señor cuando quizás percibamos el silencio de Dios. Porque en el silencio de Dios, Dios estuvo trabajando con Mardoqueo. Yo estoy segura, las escrituras no mencionan esto en Esther, que Mardoqueo estaba triste, pero Mardoqueo, aunque mostró una fe grande, yo estoy seguro que tuvo momentos en que diría, Dios amado, esto se va a hacer realidad. Pudo haber estado triste, pudo haberle cuestionado a Dios, mas sin embargo, ahí se mantuvo y Dios lo exaltó. Así que recuerde que usted puede ser un Mardoqueo. Aunque usted esté rodeado de gente que les tengan la horca encima, usted recuerde que si usted está en las manos de Dios, tarde o temprano, Dios le escucha y trae la bendición oportuna. Así que Dios me los bendiga y el pastor con nosotros.